común que mamá o papá te digan: ten cuidado, no hables con la gente que no conoces porque te pueden hacer daño. Y está bien que te lo digan, pero lo que nunca te dicen es que también debes cuidarte de la gente que sí conoces. Esas personas que te son familiares, cercanas, cálidas, pero que en realidad no tienen buenas intenciones. ¿Por qué les digo esto? Veamos de qué les hablo. Nunca voy a olvidar las palabras que mi mamá le dijo a la señorita que nos atendió en la oficina de gobierno. Ayúdenme, mi hijo está mal de su cabeza. Les está haciendo daño a las niñas y me lo van a correr de la primaria. Ahora, a mis 17 años, lo entiendo. Pero a mis 9 años, me era imposible entender cómo les hacía daño a las niñas. Si yo no replicaba más que el juego que mi abuelo hacía conmigo. Un juego especial que yo me había ganado por ser el nieto favorito. No estoy seguro de cuándo empezó a hacerlo, pero creo que tenía 4 años. Recuerdo la primera vez que pasó. Yo ya estaba en el kinder. Era el día de la independencia. Las ventanas de mi salón estaban llenas de México. Recuerdo estar sentado viendo las banderas y pensando por qué no me había gustado el juego de mi abuelo la noche anterior. Sobre todo porque él me había dicho que era el mejor juego del mundo. Tampoco podía entender por qué tenía un nudo en la garganta. O por qué mi abuelo se llevó mis calzones manchados de sangre a su casa, diciendo que eran un recuerdo de parte de su nieto especial. No recuerdo mucho de mi infancia, solo que yo no era un niño feliz. Cuando entré a la primaria, todo mejoró un poco porque ya no estaba tanto tiempo en casa. Pero no me gustaba la escuela. No tenía amigos, no me iba bien en las materias, no le entendía a la maestra y me regañaban todo el tiempo porque me quedaba dormida en las clases. En casa las cosas no eran fáciles tampoco. Seguía sin entender por qué mi abuelo me hacía esas cosas. No lo entendía. Pero aprendí a vivir con eso. Él era tan bueno con mi mamá y mis hermanos que yo no quería estropear la felicidad de los demás. Él tenía dinero porque rentaba unas bodegas en el centro y con eso nos ayudaba en nuestros gastos. Mi mamá trabajaba todo el día. En casa nos dividíamos los roles. Mi hermana mayor hacía todas las labores domésticas y yo ayudaba a cuidar a mis 3 hermanitos chiquitos. Parte de cuidarlos era el trato con mi abuelo. Si tú no le dices a nadie de nuestro juego, prometo no hacerlo con tus hermanitos. Su voz retumba en mi cabeza como si fuera ayer. En segundo de primaria conozco a Londra. Ella no me juzgaba por quién era yo. Y hasta decía que era chistoso. Se volvió mi mejor amiga y esperaba con ansia los recreos para poder estar con ella. Era una verdadera amistad. Hasta que un día decidí enseñarle el juego de mi abuelo. Le prometí que le gustaría. Fuimos al baño. Me quité mi ropa interior y le pedí que se quitara la suya. Al principio ella se rió y aceptó. Pero después, cuando comencé a tocarle en su vagina, me dijo que no le gustaba y que se quería ir. Yo no sé por qué lo hice, le tapé la boca y la volví a tocar. Cuando ella empezó a llorar y a gritar, le pedí que no dijera nada, que si decía, me iban a expulsar de la escuela y mi mamá me iba a pegar. Alondra no dijo nada a nadie, no me acusó.
pero nunca más volvió a hablar conmigo ni a jugar. Me sentí muy triste y enojado por lo que había hecho. ¿Por qué estaba mal lo que acababa de hacer si era lo mismo que me hacían en mi casa? Repetí este supuesto juego con 3 compañeras de la primaria, hasta que una me acusó. Y la maestra habló conmigo en compañía de la psicóloga de la escuela. Nunca pensé decirlo, pero en ese momento me sentí en confianza y les hablé de mi abuelo, de cómo él me había enseñado a hacer eso. La psicóloga de la escuela y la maestra hablaron con mi mamá y le dijeron que yo ya estaba muy mal, que necesitaba ir a terapia, porque no podía estar haciendo daño a las niñas. Me condicionaron la reinscripción diciendo que si no iba a terapia me iban a tener que expulsar de la escuela. No entiendo por qué en ese momento no fue con la policía. Al principio mi mamá no me creía. Pensó que estaba inventando, que culpaba a mi abuelo para poder abusar de las niñas. Pensó que estaba dañado por querer lastimar a las niñas y que lo había visto en las películas. Mi mamá no podía entender cómo su papá podría haberme hecho esto. Cuando se lo dije, se enojó mucho conmigo. Una tarde, mientras yo estaba haciendo la tarea, ella se sentó a mi lado y lloró pidiéndome disculpas y diciéndome que ella me creía y que me iba a apoyar. Yo también lloré como nunca. Pedí perdón por no haber dicho nada, perdón por haber lastimado a unas niñas y perdón porque por mi culpa mi abuelo se iba a ir a la cárcel. Mi mamá y yo fuimos durante 2 años a terapia, donde aprendimos a sanar y a acomodar esto en nuestras vidas. Después de que mi mamá le pidió a mi abuelo que no se volviera a acercar a nosotros, no volví a saber nada de él. No sé si mi mamá sabe algo, pero nunca más volvió a hablar de él conmigo. Quitó las fotografías que había de él en nuestra casa. Creo que está en el reclusorio. La verdad no sé, y me da miedo preguntar. Todavía escucho en mis sueños su voz y en momentos incluso me llega su olor. Y me imagino ese niño pequeño con tanto miedo, lleno de dobles mensajes, con tantos engaños y con tantos sueños rotos. Y lo abrazo y le digo que voy a luchar todos los días para encontrar la felicidad que le arrebataron cuando él no era nada más que inocencia. Lo que mi abuelo hizo conmigo va a estar conmigo siempre. Nunca podré ser el mismo. Las secuelas las tendré que trabajar a lo largo de toda mi vida. Creo que no es justo que esto nos pase cuando deberíamos de estar jugando, aprendiendo y creciendo.